Si abrimos, pues ya todos van a marcar 0. Entonces recuerden, los voltímetros siempre se conectan en paralelo. Bueno, voy a dejar este para acá, este para acá. Vamos a hacer otro ensayito más y voy a conectar este abarcando 2 resistencias. ¿Cuánto debe marcar este? Pues hagamos la cuenta. Esta de 5, que es la sexta parte de 120 son 20 voltios. Tumbaría 20 voltios, o sea que entre estas dos deben tumbar el resto. Ahí están los 100 voltios. 100 que tumban entre estas dos más 20 que tumba esta, están los 120 voltios. Bueno, entonces ya sabemos cómo conectar los voltímetros. Vamos a verificar la ley que nos dice que resistencias en serie son equivalentes a la suma de las resistencias. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente medición. Voy a eliminar estos voltímetros por el momento y me voy a traer un amperímetro. ¿Cómo se conectan los amperímetros? Ojo, los amperímetros se conectan en serie. En la vida real, pues ya existen lo que se llaman los amperímetros de gancho, que nos evitan este trabajo de conectar el amperímetro en serie. Obviamente, para conectarlo en serie, pues hay que interrumpir el circuito en alguna parte para insertarlo. Para eso existen esos amperímetros de gancho, pero los normales son amperímetros que deben conectarse en serie. Entonces vamos a ver cuánta corriente está pasando por este circuito cuando yo cierro el switch. Bueno, dice que son 4 miliamperios. Recuerden la primera ecuación que vimos hoy. Voltaje es igual a I por R. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Si despejo la intensidad, quedaría que I es igual a voltaje sobre R. Espero que me estén siguiendo. ¿Y cuánto me daría 120 dividido 30.000? Fíjense que las unidades son miliamperios. Son 4 miliamperios. O sea, 0.004 amperios. Eso es lo que debe dar la división de 120 dividido 30.000. Punto 004. Que pueden hagan sus calculadoras y se van a dar cuenta que el 0.004 amperios es lo mismo que 4 miliamperios. Hay que tener mucho cuidado con las unidades que está marcando acá, porque el amperio es una unidad muy grande. Bueno, vamos a hacer lo mismo en este otro y llevémonos un amperímetro para medir cuánta corriente está pasando por este segundo circuito. Recuerden que la corriente que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por la segunda. La corriente, recuerden, es como si estuviéramos una tubería por donde está pasando agua. Si están en serie, pues tiene que pasar la misma agua por ambas. Si no, tendría que desviarse para alguna parte. Bueno, si aquí los tengo abiertos y los cierro, pues vemos que me está marcando los mismos 4 amperios que acá. O sea que la corriente que pasa por estos 30.000 ohmios es la misma que pasa por esos 30.000 ohmios. Si yo le cambiara el valor a esta resistencia y lo pusiera más alta, ¿qué pasa si la resistencia es más alta? Pues recuerden la gráfica del tubito. Si pongo una restricción en la tubería, pasa menos agua. Si pongo más restricción para el paso de los electrones, va a pasar menos corriente. Entonces aquí ya no pasan 4 miliamperios, sino 1.71 miliamperios. ¿Por qué? Porque puse una resistencia más alta. Bueno, hagamos este último. Voy a poner el amperímetro acá. Y al cerrar el interruptor, pues debe marcar los mismos 4 miliamperios, porque estamos hablando de que estas 3 resistencias suman 30.000 ohmios, o sea, un equivalente a este. Entonces ya sabemos, para cerrar esta lección, resistencias en serie se suman
La resistencia equivalente es la suma de las resistencias cuando están en serie. Los voltímetros siempre se conectan en paralelo y los amperímetros siempre se conectan en serie. Al aumentar el valor de la resistencia, el amperaje disminuye. ¿Sí? Fíjense que aquí me está marcando 400 microamperios. Hay que tener mucho cuidado con el prefijo que tiene. Estos son microamperios, o sea, millonésimas de amperio. 400 millonésimas de amperio, porque esta resistencia ya está mucho más alta. Ya son 300.000 ohmios. Si pusiera una resistencia muy bajita, a lo mejor se quema esta resistencia. Tendríamos que chequear cuál es el punto, el amperaje que más puede aguantar una de estas resistencias. Bueno, aumentémoslo todavía más. Si en lugar de 300 kiloamperios, le voy a poner 30 megaamperios, estoy poniendo una resistencia muy alta, 30 megaamperios a 30 millones de amperios, pues la resistencia que va a pasar por ahí van a ser apenas 4 millonésimas de amperios. ¿Sí? Bueno, ahora si le pongo una resistencia muy bajita, pues vamos a los amperios. Ahí se quemó, porque la puse muy bajita. Bueno, vamos a recuperarla. A ver si con este no aguanta 3.000 todavía. Pongámosle otra. Listo. Aquí tiene 3.000 ohmios, son 3 kilo ohmios. Vamos a recuperar el componente. Ya fíjense que para resistencia muy bajita ya pasaría demasiado amperaje por esa resistencia. Entonces, esta resistencia pues debe tener unos valores en kilo ohmios para que aguanten el amperaje. Esto sí, con 300 kilo ohmios para 400 microamperios. Con 30 kilo ohmios, ¿qué diferencia hay? Que ya son miliamperios. Ya es mucho más grande esta unidad que la anterior. Y a medida que vamos disminuyendo la resistencia van pasando más amperios. Eso es lo que queman los electrodomésticos, el exceso de amperios que está pasando por los componentes. Obviamente que el exceso de amperios depende del voltaje que se tenga, pero lo que realmente quema el componente no es el voltaje, sino la corriente que pasa por allí. Cuando dejemos este video en este punto y recuerden las leyes que aprendimos con este video. Nos vemos entonces en la próxima lección.